Un saludo muy especial para todos y bienvenidos al quinto Congreso Internacional de la Palabra de Dios, organizado por la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Este año con el lema de Jesús se dejó ver en el camino, Hechos 9:17, en el contexto de Biblia y sinodalidad. Y vamos a comenzar este quinto Congreso Internacional con la participación del Padre Hernán Cardona, sacerdote salesiano que trabaja en la Universidad Javeriana, en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, encargado de los posgrados, reconocido biblista. Y hoy va a iniciar dándonos el tema de Biblia y sinodalidad. Este quinto Congreso Internacional de la Palabra de Dios que organiza la Escuela Bíblica Católica Yeshua es una bendición para todos. Ya hemos tenido en años anteriores, tanto de manera virtual como presencial, este maravilloso congreso. Por ejemplo, en la ciudad de Miami, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Quito, en Ecuador, entre otros. Van a poder disfrutar a través de nuestro canal en YouTube, Yeshua TV, totalmente gratis, todas estas enseñanzas y quedan grabadas para que también las compartan con sus comunidades, sus amigos, sus grupos en WhatsApp y así todos podamos disfrutar de este maravilloso congreso y profundizar en la palabra de Dios. Nos han acompañado distintas personas en estos encuentros. Recordamos con alegría, por ejemplo, la participación de Monseñor Gerard Lacroix, primado de Canadá, que nos dio una maravillosa enseñanza que todavía recordamos con mucho cariño sobre los discípulos de Maús. Nos ha acompañado también Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Nicaragua, actualmente en el exilio en Estados Unidos, y también es un reconocido biblista que nos ha dado enseñanzas maravillosas como la sabiduría de Jesús o sobre la libertad en el libro del Éxodo. Y la madre sinodal, la hermana Rosemary Castañeda, también nos ha acompañado y nos va a acompañar en este quinto congreso. Así que estén muy atentos a las distintas enseñanzas, como la del teólogo Oscar Henao, la del teólogo Gerardo García Helder, encargado de la Federación Bíblica Católica actualmente para Latinoamérica, entre otros muchos invitados. Los dejo pues con el Padre Hernán Cardona y muy atentos en este momento histórico que vive la Iglesia de Biblia, Palabra de Dios y sinodalidad. Un cordial saludo para todos los integrantes de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Es un gusto poder acompañarlos en esta jornada. Me han pedido que pueda comentar con ustedes el significado de la sinodalidad y el sínodo, dado que el Papa Francisco convocó para el año 2023 y 2024, como un hecho que no es muy común, 2 sesiones de sínodo de la Iglesia dedicado al tema de la sinodalidad. Nos vamos a ayudar entonces con unas diapositivas para que podamos acercarnos mejor al tema. Del sínodo se viene hablando, digamos, relativamente hace muchos años, desde el Papa Pablo VI, pero ha sido el Papa Francisco quien, a partir de 2 experiencias interesantes, sobre todo en la Asamblea de Amazonía y después con la celebración de la Asamblea Eclesial de América Latina,
quien ha impuesto o ha vuelto a decir que es y muy importante el sínodo y la sinodalidad en la Iglesia. Y en el año 2021 él propuso que para el año 2023 y 2024 se pudieran celebrar dos sesiones del sínodo, ya después explicaremos qué significa, para que la Iglesia pudiera reflexionar sobre el significado del sínodo. Y muchos, pues incluso algunos que han sido críticos del Papa, dijeron una moda del Papa, o sea, ahora le dio por otra idea, el sínodo. Y como lo vamos a ver ahorita, realmente no es así. El Papa Francisco le propone a la Iglesia, a la comunidad, generar una sinodalidad en todos los niveles, ¿no? El modo sínodo ilumina la vida de la misión de la Iglesia. Y esa palabra sínodo tiene detrás un verbo que no está en castellano, sino en griego. Recordemos que nuestra lengua viene del latín y el latín a su vez tuvo raíces en el griego y el griego pues era un idioma que se hablaba en el Imperio Romano incluso en tiempos de Jesús. A Jesús le correspondió escuchar muchas personas hablar en griego. De pronto los militares romanos ya hablaban el latín y él en su grupo humano hablaban el arameo. Pues el verbo griego, como lo ven ahí en la diapositiva, el verbo griego es synodeu. ¿Y qué significa ese verbo? Significa ir con, hacer caminos juntos, acompañar. Y así lo encontramos en la Biblia, en un libro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, para decir que el Papa Francisco realmente no está inventando el tema, al contrario, lo que está es recuperando una experiencia que lamentablemente se nos perdió en la Iglesia. Avancemos y vamos a mirar cómo ese sentido de la sinodalidad tiene también no solamente el verbo que es hacer camino juntos, ir juntos, sino también un sustantivo, el sustantivo sinodia. Y lo encontramos en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 44. ¿A qué se refiere ese versículo? Ese versículo está en el contexto de el viaje que hicieron Jesús, José y María, siendo Jesús muy niño, de 12 años, el viaje que hicieron desde Nazaret hasta Jerusalén y que nosotros conocemos ordinariamente como que Jesús se pierde en el templo o que es hallado en medio de los maestros de la ley. Entonces el sustantivo sinodia dice o significa ese grupo de viajeros, de personas de la calle, como dice el Papa Francisco, callejeros de la fe, personas en camino. Entonces, el verbo es hacer camino juntos. El sustantivo identifica el grupo, las personas que van de camino, esa capacidad de hacer el camino juntos o de estar juntos en una asamblea. Entonces, fijémonos cómo la expresión, tanto como verbo, que es una acción, como el sustantivo que identifica una persona o un grupo, por lo menos por ahora, tienen raíces en la Sagrada Escritura. Y si avanzamos todavía un poco más, vamos a encontrarnos con lo siguiente, que en la Sagrada Escritura eh, le ha dado un fundamento a la iglesia para entenderse como una familia, ¿no? Ustedes podrán recordar en Hechos de los Apóstoles el capítulo 2, 42, 47, o el capítulo cuarto del 32 al 36, donde se dice cómo la iglesia en sus orígenes vivía como una familia donde incluso todos compartían en común muchas cosas. Entonces, incluso la oración, la fracción del pan, la escucha de la palabra, y dice Hechos de los Apóstoles que incluso compartían los bienes. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos recordar algún elemento muy importante de lo que significa el verbo sinoideo y el sustantivo sinodia, y es esa familia capaz de respetar a todas las personas, que es capaz de acogerlas, reconocer los rostros,
identificar el nombre de cada uno y a la luz de Hechos de los Apóstoles hacer ese camino, ¿no? Entonces, un gran criterio de la sinodalidad es hacer camino juntos y es el significado de otro sustantivo en griego, sínodo. Y como está en la diapositiva, lo podemos nosotros dividir o separar la palabra en dos fracciones, ¿no? Sin, que es una preposición que en griego significa juntos. Miren que no solamente de ahí viene la palabra sínodo con esa partícula sin, sino que en castellano tenemos otras palabras que nos hablan de lo mismo. Por ejemplo, cuando decimos sinergia, ¿no? Que en una empresa dicen hay que hacer la obra juntos, ir hacia el mismo fin. Y dicen que es importante que en este grupo humano haya sinergia. Y entonces la palabra sínodo viene de sin, que significa juntos, y jodos, o dos en griego, camino. Esto ya lo hemos reforzado en lo que llevamos de la charla, hacer camino juntos. Pero en castellano hay otras palabras que nos hablan de lo que significa ir juntos. Entonces, sínodo, sinergia, sincrónico, ¿no? O sea, cuando tomamos el tiempo allí, en el momento en el que está. Por ejemplo, recuerden en la música, qué interesante, lo que es una sinfonía, ¿no? Hacer voces juntos y una sinfónica, ¿no? Cuando decimos, nos invitan a una velada artística con tal sinfónica, ¿no? La Orquesta Sinfónica de Antioquia, de Colombia o de algún país europeo o de los Estados Unidos. Y vamos y apreciamos cómo en una orquesta que hay tantos instrumentos, tantas voces, logramos escuchar y apreciar una pieza musical hermosa, bella, y nos emocionamos y hasta comentamos, ay, ¿cómo hicieron para hacer ese conjunto de voces? Bueno, etcétera. Entonces, esa partícula sin tiene realmente mucha importancia. Para mostrarles que el Papa Francisco no ha hecho un invento, sino que realmente esto es muy antiguo, me detengo aquí a profundizar en esta palabra sínodo, ¿no? Entonces, es una palabra muy antigua, la ha venerado la Iglesia y ya vimos los significados, pues en este momento, en esta diapositiva que tiene. Pero resulta que ese jodos, camino, es una palabra que es muy antigua y tiene raíces muy profundas en la Sagrada Escritura, porque la palabra camino o dos en griego y derek en el hebreo, derek, expresa la idea no solamente de caminar juntos, sino hacer juntos el camino, o sea, irlo construyendo entre todos, construir un sendero entre todos. Y ese sustantivo derek en hebreo, imagínense que aparece en la Biblia hebrea, no un número muy exagerado, 706 veces en la Biblia, y es la forma sustantiva del verbo darak, que significa caminar y andar. Imagínense este detalle. Ese verbo darak, caminar, y el sustantivo derek, que significa camino en hebreo, miren que para las personas y las familias es un verbo que se realiza todos los días, porque si nos ubicamos nosotros en familias campesinas en la Palestina o el territorio de Israel antes de Jesús, la gente caminaba todos los días. El trayecto más pequeño en la casa. El trayecto podía ser un poquito más amplio si salían a la huerta, o si tenían que ir a buscar a las ovejas, o si tenían que ir a pescar al lago, ya se caminaba. Y el camino podía ser más distante si tenían que ir al territorio vecino, a la provincia vecina, al departamento vecino o al país vecino a conseguir elementos del mercado o las medicinas o a llevar los productos del campo o la leche, la mantequilla para comerciar.
Y recuerden esos salmos tan bonitos que están del capítulo 120, el Salmo 120 al Salmo 135, que habla los salmos de peregrinación a las fiestas de Jerusalén. Entonces ya el camino no solamente se volvía más largo, sino que era un camino que se volvía litúrgico, o sea, un camino que se volvía sacramental. Esto es hermoso, es precioso. Entonces, ese camino tiene que ver con la vida cotidiana de las personas para encontrarse, para alimentarse, para ir al culto, para ir al trabajo, para celebrar las fiestas en Jerusalén. El camino, digámoslo así, va atravesando la vida de las personas. Entonces, 706 veces aparece el sustantivo camino, derek, en hebreo, y el verbo darak 63 veces. Insisto, porque recoge la vida de las personas. Pero hay más elementos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo comienza el pueblo de Israel? Sara y Abraham, en Génesis, final del capítulo 11 del libro del Génesis, y sobre todo en el capítulo 12, Abraham y Sara con su sobrino Lot y con sus pastores emprenden un largo camino desde Mesopotamia hasta Canaán. Y será el camino que después tendrán que hacer muchos judíos cuando regresan del exilio desde Babilonia, que está ubicada en Mesopotamia, para venir a Jerusalén. Y aquí el camino tiene un elemento muy bonito y es que Abraham y Sara emprenden ese camino acompañados por el Señor, no lo emprenden solos. Incluso Sara y Abraham son llamados por Dios a emprender ese camino. Entonces, esa es una manera en Génesis 12 de mostrar no solamente la importancia del camino, sino la imagen de Dios que está detrás, un Dios que los acompaña, que hace camino con ellos. Y este mismo criterio lo vive Isaac con su esposa Rebeca. Y lo vive también Jacob y sus esposas. Primero, cuando Jacob tiene que huir hasta lo que hoy es la región de Irán, porque engañó a su padre y a su hermano, a Esaú. Y allá es engañado por su propio suegro, Labán, y después regresa con sus esposas y hace camino. Y gracias a que hace ese camino después de 20 años, viene la reconciliación con Esaú. Y hay otro criterio muy bonito en la Biblia hebrea sobre el camino, y es el Éxodo. En el libro del Éxodo, ese libro bíblico nos narra el camino que le permite a las familias que habían quedado de los hijos de Jacob en Egipto, nos narra cómo esas familias que fueron esclavizadas después por un faraón que no conocía a José, esas familias son liberadas por Dios, por Yahvé, de la esclavitud y empiezan el camino del desierto acompañadas por Moisés. Y gracias a que son acompañados por Moisés y por Dios, no fácil, porque acuérdense que hay murmuraciones en el desierto, que tienen muchísimas dificultades en ese camino, logran entrar en la tierra de la promesa. Así nosotros nos podríamos, pues, alargar mostrando en la Biblia el significado del camino. Luego lo de los salmos, no solamente los de las peregrinaciones del 120 al 135, sino también el significado del camino en los profetas. Y por ejemplo en los libros sapienciales, en el libro de los Proverbios y en el libro del Eclesiástico, cómo se hace de insistencia en la importancia de escoger el buen camino, el buen sendero, el sendero que lleva a la vida. Ya cuando pasamos a la traducción que se hace del hebreo al griego en la Biblia que llamamos de los 70 o los Septuaginta, ya el vocablo griego odos, camino, aparece unas 880 veces y tiene un matiz nuevo en el griego y es, eh, no solamente se habla del camino como una virtud, sino que el camino, ya en la Biblia griega, el camino tiene que ver con la enseñanza y con la instrucción divina.
No sé si recuerdan que hay un capítulo 9 en los Proverbios donde se habla que la sabiduría tiene una escuela y que la sabiduría invita a sus hijos e hijas para la enseñanza. Y de la misma manera nosotros lo podríamos ver también con el libro de la sabiduría, ¿no? Cuando leemos el libro de la sabiduría, que fue escrito en griego, allí encontramos también muchos elementos. Ya en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, el sustantivo camino aparece unas 100 veces o 101 veces y llegamos a ese texto cumbre que es Juan 14:6, cuando Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, Jesús de Nazaret se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y hay una escena muy bonita en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, después de la resurrección, en el famoso relato que nosotros llamamos el camino de Emaús. Jesús resucitado hace camino con estos discípulos y en ese itinerario, en ese camino, ellos lo reconocen. Y no solamente lo reconocen que está vivo, sino que les permite llegar a la comunidad para hacer el bien. Avanzamos en las diapositivas y entonces nos vamos a encontrar con que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una primera forma como la iglesia cristiana vivió fue en esta experiencia de la sinodalidad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos dos datos. El primero, que en Hechos capítulo 9, versículos 2, 9:2 y 22:4, los discípulos son llamados los seguidores del camino. Y entonces esa frase destaca el grupo o la comunidad que hace camino. Y como dice la diapositiva, el segundo elemento es que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, donde pues la tradición de la iglesia ha querido mostrar la celebración de un primer concilio. El texto lo llama la Asamblea de Jerusalén, pero algunos estudiosos de la historia de la Iglesia creen ver allí también el inicio de un primer concilio con las características de hoy. En ese primer concilio, ¿qué decisión tomaron? Es muy bonita, se reunió toda la asamblea para decidir si los griegos y los romanos que no conocían el judaísmo podían entrar al cristianismo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los primeros cristianos venían casi todos, hombres y mujeres, venían del judaísmo. Pero en Antioquía, que ya era una población bastante distante de Jerusalén, algunos griegos y romanos, viendo lo que hacían Pablo y Bernabé, quisieron hacerse cristianos y qué bonito ese elemento, contagiaban esa experiencia. Entonces en Antioquía dijeron, no nos sentimos con autoridad de abrir la puerta ampliamente, consultemos a Jerusalén. Entonces en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 se hace la consulta y movidos por el Espíritu Santo, después de haberse reunido y orado, que este es un elemento importante en la sinodalidad, ellos disciernen y toman una decisión. Si los griegos y los romanos, o como los llaman ellos, los gentiles o los paganos, pueden estar en la iglesia. Y no solamente pueden estar en la iglesia, sino que antes nos ayudan a enriquecer la fe. De manera que en Hechos de los Apóstoles, los cristianos no solamente son llamados seguidores del camino, sino que iluminados y asistidos por el Espíritu Santo, eh, la comunidad hace discernimiento y se utiliza incluso en estas citas tanto el verbo como el sustantivo. El verbo habla de hacer camino juntos, hallarse en grupo, acompañar, como está en Hechos 9:7, y el sustantivo femenino, sinodia, compañía o grupos de viajeros, aparece a propósito de la Asamblea de Jerusalén y como ya lo dijimos, aparecía en Lucas 2:44. Así pues, queda muy claro que el sínodo, primero, no es una invención del Papa Francisco. Ese punto me parece que es importante que quede claro.
Y segundo, tiene profundas raíces bíblicas, no solo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús en Juan 14:6 se presenta como el camino, la verdad y la vida, sino que como lo hemos visto, tiene profundas raíces, tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento, en el sustantivo Derek y en el verbo Darak. De manera que no es un invento del Papa Francisco. Vamos a ver con las diapositivas siguientes qué fue lo que pasó. Entonces, esto sí merece una explicación. Eh, si nosotros nos quedamos todavía en el Nuevo Testamento, el estilo sinodal realmente lo vivieron las comunidades cristianas con una grande pluralidad de servicios y de ministerios. No tenemos pues el tiempo ahora, pero les invito a mirar, por ejemplo, al final de la primera carta a los tesalonicenses, los capítulos 14 y 15 de la primera carta a los corintios, los capítulos 1, 2 y 3 de la carta a los efesios, donde los textos bíblicos dan un testimonio muy concreto donde se dice que en la comunidad había apóstoles, maestros, evangelistas, quienes anunciaban la palabra, los que hacían milagros, los que les interpretaban, una pluralidad muy grande de ministerios en las comunidades cristianas. Y esto es muy lógico. ¿Por qué? Porque las comunidades estaban asistidas por el Espíritu Santo y a cada ser humano el Espíritu Santo pues le regala muchos dones y cualidades para edificar la comunidad. Eso llevó a que las comunidades cristianas en distintos contextos salieran a nuevas regiones y fueron contagiando esta experiencia y entre todos iban construyendo no solo la comunidad, sino haciendo discernimiento frente a las nuevas decisiones. Pero cuando llegamos al siglo cuarto y quinto, hubo un cambio muy fuerte. ¿Por qué? Porque hasta estos siglos las comunidades cristianas incluso vivían era en las catacumbas, se reunían en las casas de familia, algunas comunidades eran perseguidas, o sea, no tenían reconocimiento del Estado. Y por eso en estos primeros 4 siglos de la iglesia hubo tantos mártires, hombres y mujeres, porque eran perseguidos por el imperio. Pero cuando llegamos a Constantino y a Teodosio, ya en el siglo cuarto y en el siglo quinto, hubo un cambio muy grande en la manera de entender la iglesia y por eso es necesario conocer la historia. Constantino en el año 313 y después Teodosio hacia el año 380 reconocen al cristianismo como una religión lícita dentro del Imperio Romano. Y va a empezar entonces una alianza entre la iglesia y el poder político. Hay el reconocimiento. Y fruto de ese reconocimiento, menciono solo un aspecto, el Imperio Romano le entrega a la iglesia una gran cantidad de templos. Muchos de ellos estaban dedicados a divinidades paganas. Entonces la iglesia se vio desbordada porque no solamente entregaban los templos, sino esos antiguos ministros y ministras de esas religiones, las personas que dependían del culto. Y la iglesia vivió allí un momento muy fuerte, tanto que la manera de tratar de organizar el culto y la liturgia fue irse al Antiguo Testamento, y es aquí en siglo quinto, siglo sexto, cuando comienza en la Iglesia católica el deseo de configurar el culto, la liturgia y los templos con los criterios que presenta el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del Éxodo, del Levítico, del Deuteronomio, sobre todo lo que tiene que ver con el culto de la iglesia, pero miremos que los primeros 4 siglos, 400, 500 años, la iglesia vivía en casas de familia y eran pequeñas comunidades, discernían todo, ponían todo en común y tomaban las decisiones entre todos. Vamos a avanzar a otro momento de la historia porque es muy interesante poderlo apreciar y es San Juan Crisóstomo en ese mismo siglo cuarto, cuando el imperio iba reconociendo al cristianismo como una religión lícita. San Juan Crisóstomo, por otro lado, para no querer perder lo que se había hecho en esos primeros 400 años, tiene una frase hermosa y es, sínodo es el nombre de la iglesia. O sea que para él, para San Juan Crisóstomo, la iglesia no se entiende si no es sinodal.
el sínodo es el nombre de la iglesia y la iglesia es sinodal, ¿no? Entonces, ¿por qué lo llama él así? Porque dice la comunidad cristiana, la comunidad eclesial, está asistida y acompañada por el Espíritu Santo. Entonces, el sínodo o la sinodalidad es el camino de la comunión de la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo, porque en estos primeros 400 años la iglesia tuvo una claridad muy grande y era todo ser humano, todo ser humano está asistido por el Espíritu Santo y todo ser humano recibe dones y cualidades para edificar la comunidad. Vamos a mirar otra experiencia en la siguiente diapositiva que vivió también la iglesia, ¿no? San Cipriano, que es también de este siglo cuarto, y otros santos y santas del siglo quinto, sexto y séptimo, tenían esta frase tan fuerte: lo que afecta a todos en la comunidad debe ser aprobado por todos. Y San Cipriano era obispo en el norte de África, en Cartago en África, y decía, el obispo no hará nada sin los presbíteros, y el obispo y los presbíteros nada sin la comunidad. Y se vivía este criterio: lo que afecta a todos debe ser decidido y aprobado por todos. O sea que hasta los primeros 500 años en la iglesia había un criterio muy fuerte de la importancia del discernimiento personal y comunitario, porque ese era el corazón del proceso sinodal. Entonces, vuelvo a reforzar la frase de San Juan Crisóstomo: el sínodo es el nombre de la iglesia y la iglesia no se entiende si no es como sínodo. Entonces quiero reforzar esto, ¿por qué? Porque hay raíces en el Antiguo Testamento, hay raíces del sínodo en el Nuevo Testamento, y los primeros 500 años, 600 años, la iglesia vivió realmente en un modo de sínodo, ¿no? Pero nos empieza a afectar ese reconocimiento que hace el Imperio Romano del cristianismo, comenzando en el siglo cuarto, finales del cuarto, pero sobre todo a partir del siglo quinto en adelante. Avanzamos, por favor. Fue en la Edad Media comprende más o menos a partir del siglo séptimo, siglo octavo, en eso hay discusiones, y nos llevarán hasta el siglo quince, comienzos del 16. Esos 9, 10 siglos son denominados en la historia de la Iglesia como la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? Pues voy a mencionar algunos elementos muy sencillos porque eso es una historia demasiado larga. Entonces menciono un primer elemento. El primero, ya lo dije antes, pero lo quiero reforzar. La Iglesia Católica recibe muchos templos paganos, tiene que cristianizarlos, pero obviamente a esos templos seguían yendo personas que no conocían el cristianismo, que seguían con sus tradiciones y sus devociones, con su religiosidad, y eso no se podía organizar y arreglar de un momento para otro. Entonces, fueron pasando los siglos y había que ir purificando muchos elementos, y la iglesia trató de entender su liturgia, sobre todo con criterios del Antiguo Testamento. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento de esta época es el siguiente. Ya para las tomas de decisiones, entonces, como es mucho más numerosa la población, ya no se cabe en las casas de familia, entonces las grandes decisiones deben tomarse o en las catedrales, en las iglesias grandes, o incluso en algunos foros o ambientes especiales. Y como ya son muchas las comunidades y mucha la gente, pues ya no todos pueden ser escuchados, entonces empiezan a nombrar delegados. Entonces, delegados para reunirse, delegados para una asamblea, incluso delegados para celebrar un concilio. Entonces ya no participan todos, sino que se eligen unos delegados. Y por allá por el siglo X y XI hay un elemento muy fuerte, y es que como hay esa alianza, por llamarlo así, entre la iglesia, el papa, los obispos y los reyes y los gobernantes de los territorios,
también el emperador, sobre todo en Europa, empieza a mandar sus delegados a las asambleas cristianas. Y entonces llegó un momento en que en los concilios pesaba más la opinión de los delegados del rey que podían votar que los delegados del Papa o incluso la presencia del Papa. Y entonces se tomaron decisiones que en ocasiones afectaron a la Iglesia porque se había impuesto el criterio político. Entonces, podíamos añadir más cosas, pero por eso la diapositiva dice que desde la Edad Media, por diversas causas, se ocultó y se perdió el modo de sínodo en la Iglesia y solo se va a recuperar en el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965. De manera que si partiéramos del siglo IV, V hasta el siglo XX, podríamos decir con mucha claridad que por casi 15 siglos, 16 siglos, se perdió el modo sinodal que estaba en la Sagrada Escritura y en las primeras comunidades cristianas. Y como está allí en la diapositiva, tenemos, por ejemplo, la Constitución dogmática Lumen Gentium, Luz de las Gentes, donde el número 7, 9 y sobre todo el 18, por eso tiene el asterisco, se va a recuperar este modo que llamamos sinodal. Y el Concilio Vaticano II va a hablar que lo primero, el lugar donde nos encontramos todos, no es ni con el Papa, ni con los obispos, ni siquiera con los religiosos, sino que nos encontramos con el pueblo de Dios. El cuerpo de la iglesia es el pueblo de Dios. Y dentro del pueblo de Dios están los ministerios y la jerarquía. Avanzamos, pero mientras tanto quiero comentar un hecho de la Edad Media, o dos, que afectaron fuertemente también la experiencia de la iglesia en la Edad Media. El primero fue que cuando ya entró tan fuerte el imperio a manejar las asambleas y los concilios, miren este detalle tan bonito, apareció este segundo elemento en la Edad Media y es que el modo sínodo, o sea, que participen todos, que se escuchen todas las voces, que se discierna entre todos, lo conservaron los religiosos y las religiosas. Como los religiosos y las religiosas no tenían una participación directa en los concilios, porque como lo dije antes, como eran, pues eran millones y millones de católicos en el mundo cristianos, entonces ya era por delegación, pues los delegados casi siempre eran obispos o cardenales, donde pronto eventualmente algún santo, por ejemplo Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura fueron invitados al concilio de Lyon, en Francia, por ejemplo. Entonces, los religiosos, pues no, empezaron a celebrar en sus comunidades religiosas, en las órdenes, en los monasterios y en las abadías, a reunirse y a tomar decisiones todos juntos, de manera que no se perdió, digamos así, de manera definitiva el modo sínodo, pero quedó reducido a las comunidades religiosas masculinas y femeninas. Entonces nos ahorramos pues aquí el paso por la edad moderna, pues que no hubo grandes novedades, pero sí hay un segundo aspecto que no podríamos perder, es el siguiente. Lamentablemente, eh, hacia el siglo XVI, más o menos hacia el año 1521, comienza la reforma de Martín Lutero, nuestros hermanos luteranos con Martín Lutero. Esa posición de Martín Lutero, que cuestionó realmente muchas situaciones de la iglesia, algunas con razón, otras no tanto, en otras pues no tenía el razón, pero en algunas sí, generó la celebración del Concilio de Trento. Martín Lutero coloca entre el 1519 y 1521 las famosas tesis de la Reforma Protestante en la puerta de una de las iglesias en Alemania y comienza toda la Reforma Protestante. La Iglesia Católica, para responder a ese movimiento que iniciaba con Martín Lutero, convoca al Concilio de Trento. El Concilio de Trento se celebró en varias sesiones, no fueron pues todos esos años, pero se celebró entre 1545 y 1560 en el siglo XVI, pero no fue que los obispos estuvieran reunidos 15 años, no, sino que fue celebrándose por distintas sesiones. Las sesiones podían durar unos meses, volvían todos los delegados a sus lugares de origen y
y si alguno moría, pues lo reemplazaban para la siguiente sesión. Incluso en Trento ya hubo obispos de América Latina en algunas de las sesiones, eso es realmente muy, muy interesante. Pero fruto del Concilio de Trento, que es pues una respuesta de la Iglesia a la Reforma Protestante, lamentablemente ahí hubo que tomar posiciones de autoridad. Y entonces en ese momento, obviamente, se fue creciendo la autoridad del Papa. Y fue tan fuerte la influencia de la Reforma Protestante y del Concilio de Trento que en el año 1870, en el Concilio Vaticano I, 1870, recordarán ustedes que se declaró la infalibilidad del Papa. Todo lo que diga el Papa se declaró pues como dogma. Lo que diga el Papa desde la cátedra de Pedro es infalible. Pero pues eso ha sido muy criticado, obviamente. Y digamos así, en época reciente, aunque todos ustedes son muy jóvenes, un papa que encarnó en un sentido positivo, lo digo, toda esta confluencia hacia la autoridad de una persona fue el Papa Pío XII. Y el Papa Pío XII habló de la Iglesia como sociedad perfecta y como una pirámide, y en el punto alto de la pirámide estaba el Papa. Pero es fruto también pues de las circunstancias históricas. Esto hay que ponerlo en un contexto muy amplio para poderlo entender. Entonces, la reforma protestante, el Sínodo de Trento, y el Concilio de Trento, perdón, y el Concilio Vaticano I absolutizaron, por decirlo así, la figura del Papa. Pero este contexto por eso es importante para que entendamos qué pasa en el Concilio Vaticano II, cuando se vuelve a recuperar la sinodalidad. Como lo leemos en la diapositiva, hoy San Pablo VI, en ese momento era Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, donde se había hablado mucho de volver a recuperar lo de la sinodalidad, de volver a la Biblia y sobre todo a las primeras comunidades cristianas, el Papa Pablo VI, me devuelvo, después de Pío XII, a Pío XII lo reemplazó Juan XXIII, también santo, que fue el que convocó al concilio, pero Juan XXIII solamente estuvo de obispo de Roma o de Papa 5 años, de 1958 a 1963. Ya el Papa Juan XXIII vio que como veníamos, no podíamos seguir. Seguramente había muchas voces de los teólogos, las comunidades religiosas pidiendo o mostrando la necesidad del cambio. Entonces Pablo VI, que le toca vivir el final del concilio, él como cardenal había escuchado las voces de la importancia de volver a recuperar el modo sínodo. Entonces instituyó el sínodo, pero lo llamó el sínodo de los obispos. Y entonces la idea era que el Papa no tomara decisiones solo, sino que escuchara. Y entonces se abrió a reuniones del sínodo de obispos, donde podían participar 300 o 400 obispos y al religioso, y se invitaba a algunos laicos, pero las decisiones, pues, o la reflexión del tema que se proponía, se le entregaba todas las reflexiones al Papa, y el Papa publicaba o publica lo que se llama una exhortación post-sinodal, o sea, después del sínodo, como recogiendo el sentir de lo que se había reflexionado en el sínodo. Entonces ya la decisión no era de una persona, sino de un equipo, digamos, grande en la iglesia. Pero el Papa Francisco, pues que llevamos sínodos desde, por decirlo así, desde el año 1970 hasta el 2000, bueno, ahorita todavía estamos, pero digamos 2020, 2019. Pero es el Papa Francisco el que dice, no, a partir de la experiencia de Aparecida, que fue en el año 2007, la Conferencia Episcopal de América Latina en Aparecida, ya se habló de que no fuera solamente un sínodo de obispos, sino que se ampliara a toda la iglesia. Entonces, a partir de, pues, de ser el Papa Francisco y de lo que había vivido la iglesia en Aparecida, se habla ya de una iglesia toda sinodal. Avanzamos. En esta experiencia de ser mm, una iglesia toda sinodal, el Papa Francisco, que gusta de las imágenes, él es muy creativo, dice, la iglesia sinodal es invertir la pirámide, es decir, en la base deben estar todos los servidores y ministros,
en humilde servicio al pueblo de Dios que está en la parte alta. O sea, en la parte baja, todos los ministerios, servidores y diaconía, pero debe primar es el pueblo de Dios y el servicio al pueblo de Dios. Entonces el Papa, apoyado pues en que es el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, y que él había participado pues con mucha fuerza en Aparecida. Él era del grupo que coordinó Aparecida, en ese momento era el cardenal Bergoglio. Desde allí ya había la propuesta de que se generaran nuevas formas de experiencias eclesiales, que no fuera el sínodo de obispos y que se pudiera involucrar al mayor número de personas. Avancemos en la diapositiva. Y entonces él propuso, el Papa Francisco, dos experiencias muy particulares. La primera, la Asamblea Eclesial de la Amazonía. Por primera vez en la Iglesia, un Papa convoca a una asamblea, no sino mucho más amplia, asamblea eclesial, a una región del mundo, la Amazonía. ¿Por qué? Porque el Papa vio y tomó, pues, o escuchó las voces del mundo de que la Amazonía es el gran pulmón de nuestra planeta Tierra y que había que cuidarlo. Dijo, vamos a reunir a todas las personas de iglesia que tienen que ver con la Amazonía. Y entonces se crea desde el 2017 y 18 la preparación de la Gran Asamblea Eclesial de la Amazonía. Y de ahí se formó, después de esa asamblea, la eh, Asamblea Eclesial de la Amazonía, no, la Conferencia Eclesial de la Amazonía, pero donde participan laicos, religiosos y no solo obispos. Y dice él que el modo sínodo pide renovar las instituciones para escuchar, dialogar, cruzar nuevas iniciativas y articular los dones presentes en cada integrante de la comunidad. O sea que tiene la idea de una profunda participación. Avanzamos. La segunda experiencia fue lo que él propuso para que en lugar de otra conferencia episcopal en América Latina, se hiciera la Asamblea Eclesial de América Latina, que se celebró pues en México y que fue preparada desde el año 19, ¿no? 19, 20 y sale el documento para el año 21. Y en esta Asamblea Eclesial de América Latina, que es la primera, ya no hay pues más conferencias como Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Ahí terminaron cinco con la de en Río de Janeiro en 1955. Les repito cómo fueron. Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Cuando los obispos de América Latina le dijeron al Papa, eh, Papa Francisco, ¿va a haber otra conferencia episcopal? Dijo, no, pensemos en una nueva modalidad. Entonces se crea la primera asamblea eclesial celebrada en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Y allí que se hizo escuchar todas las voces, los carismas de Dios presentes en los hermanos y hermanas, porque el Señor también abre caminos con los pobres y sencillos. Entonces, esa experiencia que ha nacido en América Latina con la Asamblea de la Amazonía y la Asamblea Eclesial de América Latina, el Papa la quiere pasar para toda la Iglesia, pero no como un criterio de él, sino fundamentalmente, repito, porque esto tiene raíces en la antigüedad. Avanzamos porque las raíces vienen desde la Sagrada Escritura, de toda la Biblia. El Papa dice, no podríamos perder todo lo que las personas sencillas nos pueden aportar, ¿no? En la encíclica Evangelii Gaudium, él dice, la piedad popular de las personas sencillas, que es el sentir de los fieles, nos muestran criterios de evangelización y desde allí se puede pensar la fe. O sea, que la fe no la piensen solo los obispos, también, pero que podamos escuchar el mayor número de personas. Siguiente. No se trata de hacer estas asambleas para hablar de la teología o del significado del sínodo, sino estudiar y comprender la realidad de un modo sinodal, donde podamos participar todos y se genere un nuevo estilo de vida para la misión. Siguiente. La iglesia, por ser familia, escucha y dialoga.
debe realizar un discernimiento común para bien de todos y es un trabajo que se debe hacer ya. Puede ser que haya familias donde no se dialoga, eso pues puede ser cierto, pero yo creo que son más las familias donde realmente se buscan consultar las decisiones de la familia. Y si esa imagen vale para la iglesia, pues tiene mucho sentido. Siguiente. La sinodalidad no es tanto un tema, un argumento para estudiar, sino un modo de vivir para actuar la comunión. Las iglesias particulares, o sea, las diócesis, las parroquias, deben ser casa y escuela de comunión. Esa es la gran invitación que quiere hacer el Papa. Les recuerdo que ya en el 2023 hubo una reunión pues, un sínodo sobre la sinodalidad con amplia participación de laicos, mujeres, de otras religiones o movimientos religiosos. El Papa quiere que allí realmente se escuchen las voces de todos. Y vendrá ahora otro en el octubre del 2024. ¿Qué significa que nosotros como bautizados seamos misión sinodal? Casa de todos, para todos y con todos. Qué bueno que nosotros nos preguntáramos si en nuestras comunidades, o en nuestras casas, o en nuestras familias, pues en la medida de las posibilidades, nosotros podemos compartir la oración con otras personas, la comida con otras personas, nuestros espacios de diversión con otras personas, para que participe el mayor número de personas. Podemos ir a la siguiente, no hay problema. Una reforma sinodal comprende ser y hacer una iglesia mucho más servicial y el fundamento de esta capacidad de servir viene de Jesús. Él se presenta como el esclavo de todos cuando lava los pies de los discípulos en Juan 13. Recordemos el himno de Filipenses. Bueno, aquí podíamos leer el 1:1, donde Pablo se presenta como siervo de Cristo Jesús, pero en el capítulo 2 nos habla de la kenosis, el vaciamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa frase programática de Hechos de los Apóstoles, Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Por eso es tan importante la categoría pueblo de Dios del concilio. En primer lugar, nosotros somos pueblo de Dios, hijos e hijas de Dios. Lo primero no es ser ni obispo, ni papa, ni sacerdote, ni diácono, ni ministro extraordinario de la Eucaristía. No, no. Lo primero es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, hermanos y hermanas. Y esa es la imagen del cielo. El cielo no es para que haya papas, obispos, no, presbíteros, no. Esos son medios para encontrar la comunión con Dios. Delante de Dios somos hijos e hijas y el pueblo de Dios. Siguiente. El modo sínodo, por lo menos como se está trabajando pues en este momento, pretende una comunión profunda entre todos los seres humanos, en particular pues entre los bautizados, una participación plena, una misión abierta al mundo, a la creación y a la humanidad. Y hay como tres palabras claves que permiten abrirnos a esa capacidad de crear espacios y estrategias de escucha. La comunión, o sea, buscando esa sinergia de fuerzas, la participación de todos y todo esto en función de la misión. No es en función de nosotros mismos y nuestros intereses, sino la misión de ser testigos del Evangelio y que la buena noticia del amor de Dios llegue a todos los seres humanos. Vamos a terminar. La sinodalidad es la nueva apuesta de la Iglesia, no como una moda que haya impuesto el Papa Francisco, sino la recuperación de la manera como las comunidades cristianas desde el inicio, como está en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos muestra que ellos vivieron. Que el Señor nos regale a todos primero conocer lo que significa la sinodalidad, profundizar en ella y abrir la mente y el corazón para que todos podamos entrar en la dinámica de la Iglesia. Habrá alguna novedad seguramente después del sínodo que se celebra en octubre del 2024 y que recogerá los frutos de lo celebrado en el 2023 en Roma y ahora el 2024. Y seguramente para el año 25 tendremos ya unas directrices más claras que nos dará el Papa Francisco y la Iglesia nos orientará en el trabajo que debemos hacer en las comunidades. Empezar por la escucha y la participación de todos
y oír las voces de todos ya nos permite hacer camino de sinodalidad. Muchas bendiciones y un feliz día.